¿Y si te dijera que Moisés, el legendario líder hebreo que dividió el Mar Rojo, no terminó sus días en el desierto de Canaán, sino en los vastos y enigmáticos territorios de América? ¿Te parecería absurdo? Tal vez, pero hay voces silenciadas, ruinas ignoradas y textos enterrados que sugieren algo más inquietante, algo que podría desmantelar siglos de historia oficial. Desde piedras cubiertas de inscripciones semíticas halladas en el corazón de Ohio, hasta leyendas indígenas que describen la llegada de un hombre de barba blanca, con leyes divinas y un poder inexplicable, las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, lentamente, como si el tiempo hubiera querido esconder la verdad tras un velo de escepticismo. Este no es un relato de ciencia ficción, es una investigación que incomoda, que sugiere que el éxodo no fue solo hacia la tierra prometida, sino quizás también hacia el nuevo mundo, antes de que fuera llamado así. Prepárate para explorar conexiones impensables y pistas que han sido eliminadas de los libros de historia, porque lo que la Biblia no dice podría ser precisamente lo que más debemos escuchar. ¿Estás listo para mirar con otros ojos la historia de Moisés? Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. Un profeta entre continentes. La teoría prohibida. ¿Qué pasaría si uno de los personajes más emblemáticos del Antiguo Testamento no hubiese muerto en el desierto, como dicta la tradición bíblica, sino que su historia continuara en otro continente? La figura de Moisés, rodeada de milagros, leyes divinas y contactos directos con Dios, es uno de los pilares del judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, una teoría considerada herética por muchos investigadores plantea que Moisés no desapareció en el monte Nebo, sino que emprendió un viaje aún más largo, cruzando el océano hacia un territorio entonces desconocido, América. Esta hipótesis, por increíble que parezca, ha sido alimentada por hallazgos arqueológicos, leyendas indígenas, mapas antiguos y manuscritos olvidados que insinúan que un profeta de aspecto extraño, sabio y portador de leyes celestiales llegó a tierras americanas siglos antes de Cristo. ¿Era un mito local, una coincidencia, o el mismísimo Moisés? Aunque el relato tradicional sitúa la muerte de Moisés en las montañas de Moab, nunca se encontró su tumba. La Biblia misma dice que nadie conoce su lugar de sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34:6. Ese vacío ha dado pie a las teorías más audaces, y si las rutas marítimas de la antigüedad eran más avanzadas de lo que creemos, ¿quién podría negar que un líder con conocimientos sobrenaturales hubiera podido alcanzar un nuevo mundo? La teoría de Moisés en América ha sido descartada por la Academia Oficial, tachada de fantasía o pseudoarqueología. Pero las pruebas se acumulan y los indicios resisten el paso del tiempo. Cada fragmento olvidado, cada símbolo, cada piedra tallada, parecen susurrar una verdad prohibida que el mundo aún no está preparado para aceptar. 2. Tablas de piedra en Ohio, hebreo antiguo en América. En 1860, en el estado de Ohio, Estados Unidos, un agricultor tropezó con un extraño hallazgo mientras excavaba en una colina. Una piedra cuidadosamente tallada con inscripciones que no correspondían a ninguna lengua indígena conocida. Lo que parecía ser una curiosidad arqueológica se transformó rápidamente en un escándalo académico cuando expertos identificaron en la piedra símbolos del hebreo antiguo. Conocida como la Piedra Decálogo de Newark, esta reliquia representa los 10 mandamientos, grabados en caracteres paleohebreos, y muestra una figura que muchos interpretan como Moisés sosteniendo las tablas de la ley. ¿Cómo llegó ese objeto al corazón del continente americano mucho antes del descubrimiento oficial de América? La comunidad científica se dividió. Algunos clamaron fraude, otros la ignoraron, y unos pocos se atrevieron a sugerir que podría ser una prueba de contacto precolombino con pueblos semíticos. Curiosamente, cerca del lugar también se hallaron otras piedras con inscripciones similares, enterradas en túmulos funerarios. ¿Eran simplemente imitaciones hechas por colonos o parte de un legado más antiguo y olvidado? Si Moisés o sus seguidores llegaron realmente a América, la existencia de una copia de los 10 mandamientos, escrita en hebreo, cobra un nuevo y perturbador sentido. ¿Estamos ante la evidencia tangible de una migración sagrada más allá del océano?
La piedra decálogo ha sido relegada a colecciones privadas y museos marginales, sin la atención que merece, como si alguien en algún momento hubiera decidido que esa verdad era demasiado incómoda para el relato oficial, demasiado peligrosa para ser conocida. 3. El mapa que cambiaría la historia. Piri Reis y los ecos del Éxodo. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapa que siglos después desconcertaría a geógrafos y arqueólogos por igual. En él aparecen partes de América del Sur y la Antártida con un nivel de precisión inexplicable para su época. Pero lo más inquietante no es lo que muestra, sino lo que podría insinuar. Entre las anotaciones del mapa, Piri Reis afirma que su conocimiento proviene de mapas muy antiguos, algunos incluso trazados en tiempos de Alejandro Magno. ¿Podrían esos mapas ser herencia de civilizaciones aún más antiguas, quizás vinculadas con los hebreos del Éxodo? Algunos investigadores alternativos han sugerido que este mapa es la pieza faltante en la teoría de Moisés en América. Si existían rutas transatlánticas cartografiadas hace milenios, ¿por qué no habría podido Moisés o sus seguidores usarlas en una travesía sagrada hacia una tierra nueva? El mapa de Piri Reis ha sido analizado con tecnología moderna, revelando detalles como ríos, montañas y costas que solo fueron oficialmente descubiertos siglos después. La información contenida allí es tan precisa que algunos creen que proviene de una fuente perdida o suprimida. ¿Y si esas fuentes fueran los escritos de un pueblo errante que había escapado de Egipto, cruzado mares y encontrado refugio en tierras aún vírgenes? El mapa de Piri Reis no prueba la llegada de Moisés a América, pero abre la puerta a una pregunta más perturbadora. ¿Quién conocía este continente? ¿Y desde cuándo? 4. Los indígenas que hablan de un hombre de barba blanca. En numerosas tradiciones orales de los pueblos originarios de América, especialmente en las regiones andinas y mesoamericanas, se repite una figura sorprendente. Un hombre barbado, de piel clara, venido del este que enseñó leyes, artes y moralidad antes de desaparecer misteriosamente. ¿Es una simple coincidencia cultural o un eco lejano de Moisés? Entre los mayas y los aztecas se habla de Quetzalcóatl, entre los incas de Viracocha. Ambos personajes comparten rasgos asombrosos. Eran considerados enviados divinos, traían consigo códigos éticos, y su partida fue tan enigmática como su llegada. Aunque las culturas americanas no tenían contacto con el mundo semítico, oficialmente, estas leyendas parecen narrar una historia que resuena con la figura del profeta hebreo. Algunos antropólogos han intentado explicar esta figura como un mito arquetípico. Sin embargo, hay quienes argumentan que se trata de la memoria colectiva de un evento real, una visita que dejó una marca tan profunda que sobrevivió milenios en forma de leyenda. ¿Y si Moisés, en lugar de desaparecer, fue venerado por los pueblos que encontró en su travesía? ¿Y si las leyes divinas que trajo a Israel también fueron sembradas en suelo americano? La coincidencia en los relatos indígenas no puede descartarse tan fácilmente. A veces la historia se conserva mejor en las palabras de los abuelos que en los libros oficiales. 5. Paralelos inquietantes. Leyes mosaicas en tribus americanas. En el corazón de Norteamérica, entre las tribus nativas que nunca tuvieron contacto documentado con Europa hasta siglos después de la colonización, existen prácticas legales y morales que recuerdan poderosamente a los mandamientos mosaicos. Algunas tribus castigan el robo, el asesinato y el adulterio con códigos que reflejan sorprendentes similitudes con el Antiguo Testamento. Los cherokees, por ejemplo, tenían un sistema legal basado en 10 principios fundamentales que regulaban la vida comunitaria. ¿Coincidencia o herencia olvidada? En culturas como la Hopi y la Navajo, también existen reglas que prohíben tomar lo ajeno, desear la mujer del otro o levantar falso testimonio. Expresiones que, aunque distintas en forma, coinciden en fondo con el decálogo bíblico. Algunos estudios etnográficos del siglo XIX ya notaron esta similitud, pero fueron desestimados por considerarse fruto de la imaginación o del etnocentrismo. Sin embargo, con el paso del tiempo y el hallazgo de inscripciones en hebreo antiguo, estas coincidencias adquieren un nuevo peso. ¿Podrían estas leyes
ser la huella lejana de un profeta que cruzó océanos? ¿O tal vez la prueba de que ciertas verdades universales no pertenecen a un solo pueblo, sino a toda la humanidad? Sea cual sea la respuesta, el eco de las leyes mosaicas en las tribus americanas plantea una pregunta que la historia oficial no está dispuesta a responder. ¿Y si Moisés estuvo realmente aquí? Página 6. El Arca de la Alianza en el Nuevo Mundo. Uno de los artefactos más enigmáticos y poderosos de la tradición bíblica es el Arca de la Alianza, la caja sagrada que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Se dice que su poder era tal que podía destruir ejércitos y abrir ríos. Tras la muerte de Moisés y la destrucción del primer templo, el arca desapareció misteriosamente, generando siglos de teorías y búsquedas. Pero, ¿y si el arca no se perdió, sino que fue llevada a un lugar seguro, al otro lado del mundo? Algunos investigadores han señalado coincidencias fascinantes entre las descripciones del arca en el Antiguo Testamento y ciertos objetos rituales utilizados por pueblos indígenas de América, cajas de madera recubiertas de oro, llevadas por sacerdotes durante ceremonias sagradas que debían ser tocadas solo por iniciados y que provocaban temor reverencial. En ciertas leyendas de los pueblos andinos y amazónicos, se habla de la caja del trueno o el cofre de luz, artefactos que protegían a los sabios y castigaban a los impuros. Podría tratarse de recuerdos distorsionados del arca, traídos por viajeros semitas en épocas remotas. Incluso hay teorías más arriesgadas que sitúan el arca enterrada en alguna región del altiplano o sumergida en lagos sagrados como el Titicaca, Fantasía o Pista Olvidada. La posibilidad de que el objeto más sagrado del judaísmo haya cruzado el Atlántico cambia todo lo que creemos saber sobre los antiguos contactos entre civilizaciones. Tal vez el arca no fue un mito, sino un testigo silencioso de un éxodo aún más vasto y desconocido. 7. Rastros de Israel en la arquitectura precolombina. Las antiguas estructuras de América precolombina, templos, pirámides, recintos sagrados, han fascinado a arqueólogos durante siglos, pero algunos detalles han sido ignorados o descartados por ser demasiado incómodos. Similitudes con construcciones del Medio Oriente, particularmente con la arquitectura israelita del período mosaico. En algunos templos mayas y zapotecas se han hallado patrones decorativos que recuerdan al menorá, el candelabro de 7 brazos sagrado para los hebreos. Otros edificios muestran orientaciones astronómicas y proporciones similares a las del tabernáculo descrito en el Éxodo. Los templos escalonados en Mesoamérica también evocan las antiguas plataformas rituales hebreas, conocidas como Bamot, utilizadas antes del Templo de Salomón. Incluso hay evidencias de patios con altares rectangulares, similares a los del Levítico, en estructuras olmecas y toltecas. ¿Podrían estas coincidencias ser el resultado de un contacto cultural temprano? ¿O son simplemente manifestaciones universales de espiritualidad? Algunos investigadores han ido más allá, sugiriendo que grupos de israelitas errantes podrían haber compartido sus conocimientos con civilizaciones nacientes en América, integrando elementos de su fe en las culturas locales. Si Moisés o sus seguidores llegaron a estas tierras, su influencia pudo haber quedado impresa no solo en mitos o lenguas, sino en piedra, una herencia silenciosa, tallada para resistir los siglos. Esta posibilidad desafía las bases del pensamiento arqueológico moderno, pero también abre la puerta a nuevas lecturas de la historia, lecturas que quizás llevan siglos esperando ser reveladas. 8. Las piedras de Bat Creek, lengua hebrea en Tennessee. En 1889, durante una excavación oficial en una tumba indígena del estado de Tennessee, arqueólogos del Smithsonian descubrieron una piedra con inscripciones que en un primer momento se creyó que eran nativas americanas. Sin embargo, décadas después, un investigador notó algo inquietante. Al observar la inscripción invertida, aparecía un texto claramente escrito en hebreo antiguo. La llamada piedra de Bat Creek se convirtió en una pieza clave para quienes defienden la teoría del contacto semítico con América precolombina. El texto parece decir para Judá, y algunos expertos han confirmado que el estilo de escritura coincide con el hebreo paleo que se usaba en tiempos de Moisés.
¿Cómo llegó esa piedra a una tumba indígena? ¿Fue colocada allí por visitantes del Antiguo Mundo? ¿O era una reliquia pasada de generación en generación como símbolo sagrado? El Smithsonian inicialmente trató de ocultar la controversia, clasificando la piedra como un fraude. Pero nuevas investigaciones con análisis químicos del desgaste y del suelo han confirmado que no fue alterada recientemente. La piedra estuvo realmente enterrada durante siglos. Si se acepta que un objeto con escritura hebrea antigua fue encontrado en América antes del contacto europeo, se abre una grieta monumental en la historia oficial. ¿Y si esa grieta revela una migración mosaica olvidada, una conexión entre el profeta errante y las naciones originarias de este continente? La piedra de Bat Creek sigue siendo un misterio, una verdad incómoda que resiste ser enterrada de nuevo. Un mensaje perdido de un tiempo en que los océanos no eran barreras sino caminos. 9. El misterioso hombre de Quetzalcóatl. Los antiguos mexicas, toltecas y mayas compartían un mito recurrente: la llegada de un hombre barbado, blanco y sabio, conocido como Quetzalcóatl. Este ser no era un dios cualquiera, sino un reformador moral, un portador de sabiduría, leyes y conocimiento astronómico. Luego desapareció, prometiendo regresar algún día. Los paralelos con Moisés son inquietantes. Ambos guiaron a su pueblo a través de momentos críticos. Ambos entregaron leyes sagradas. Ambos fueron considerados mediadores entre lo divino y lo humano. Y ambos, tras cumplir su misión, desaparecieron sin dejar una tumba. Algunos antropólogos han sugerido que Quetzalcóatl fue una figura mitológica sin base histórica. Otros, sin embargo, lo consideran una persona real, cuyas acciones fueron de tal impacto que su memoria se convirtió en mito. ¿Podría ser Moisés ese hombre sabio que cruzó el mar, trajo leyes y partió prometiendo regresar? Tal vez las culturas mesoamericanas conservaron su legado en forma de leyenda, adaptándolo a su cosmovisión, pero sin alterar su esencia. Un líder justo, proveniente del este, con poder sobre los elementos. Si Quetzalcóatl no fue solo un dios local, sino la reinterpretación de una figura histórica venida de tierras lejanas, entonces el mito esconde una historia mucho más antigua y más global de lo que jamás imaginamos. 10. Simbolismo bíblico en textiles y templos andinos. Los pueblos andinos han sido reconocidos por sus complejas y sofisticadas técnicas textiles, muchas de las cuales encierran símbolos sagrados. Pero algunos patrones geométricos y representaciones halladas en mantos, cerámicas y muros sagrados muestran similitudes desconcertantes con símbolos hebreos antiguos. Figuras que recuerdan al candelabro de 7 brazos, menorá, estrellas de 6 puntas y hasta combinaciones numéricas con significados bíblicos han sido documentadas en regiones como el altiplano boliviano y peruano. ¿Coincidencias culturales o vestigios de una conexión más profunda? Algunos tejidos rituales muestran una división entre colores claros y oscuros, representando la lucha entre el bien y el mal, un concepto central en el judaísmo antiguo. Otros muestran figuras humanas con túnicas y báculos, similares a representaciones tradicionales de Moisés. Además, se han hallado templos con orientaciones específicas hacia eventos astronómicos, como el solsticio de invierno, fechas también significativas en el calendario hebreo. La precisión matemática y la espiritualidad expresada en estos diseños sugieren que no eran meramente decorativos, sino vehículos de sabiduría ancestral. ¿Podría todo esto indicar que un grupo portador de símbolos mosaicos influyó en las culturas andinas? Tal vez, los descendientes de aquel éxodo bíblico no solo sobrevivieron, sino que sembraron su visión del mundo en nuevas tierras. Lo que se borda en los telares a veces es más antiguo que lo escrito en los libros. 11. La tribu perdida. Judíos entre los Hopi. Desde hace siglos, teólogos e historiadores han especulado sobre el destino de las llamadas 10 tribus perdidas de Israel, desaparecidas tras la conquista asiria en el siglo VIII a.C. Fueron asimiladas, aniquiladas o emprendieron un éxodo más extenso hacia tierras remotas. Algunos investigadores sostienen que una de esas tribus podría haber cruzado Asia y el estrecho de Bering, alcanzando América mucho antes del contacto europeo. Y entre las tribus nativas,
Los Hopi han llamado especialmente la atención. Este pueblo del suroeste de Estados Unidos conserva leyendas que hablan de un gran viaje desde el este, guiados por una figura sabia. Visten prendas con símbolos similares a las letras hebreas y practican rituales de purificación con agua y fuego que recuerdan a las costumbres levíticas. Algunos vocablos Hopi incluso presentan sorprendentes similitudes fonéticas con palabras hebreas arcaicas. Por ejemplo, Koyaanisqatsi B'ase, desorden espiritual, tiene ecos de la palabra Kohen, sacerdote, coincidencia o memoria lingüística ancestral. Además, los Hopi creen en la llegada de un Salvador futuro, una figura mesiánica que regresará desde el este montado en una nube, una imagen que recuerda tanto al Mesías judío como a las profecías cristianas. Si una de las tribus de Israel llegó a América, su legado no solo sería cultural, sino genético y espiritual. Y si los Hopi son sus descendientes, entonces su sabiduría milenaria podría encerrar claves de una historia que el mundo aún no se atreve a reconocer. ¿Serán los guardianes de una memoria que conecta el Sinaí con el desierto de Arizona? 12. Los manuscritos malditos que nadie quiso traducir. A mediados del siglo XX, un grupo de manuscritos fue hallado en una biblioteca olvidada de México colonial, escritos en una lengua extraña, con caracteres que no correspondían ni al español, ni al náhuatl, ni a ningún idioma documentado en América. ¿Qué eran estos textos? ¿Y por qué los expertos se negaron a traducirlos? Un paleógrafo independiente, al analizarlos, afirmó que las inscripciones tenían similitudes con el hebreo paleo. Otros afirmaron que podrían ser una forma híbrida, resultado de un proceso de sincretismo entre lenguas indígenas y semíticas. Lo más inquietante era el contenido. Relatos de una travesía desde la Gran Agua hacia una tierra prometida, liderada por un profeta de barbas blancas. Los manuscritos hablaban de leyes, castigos divinos, pactos con el cielo y símbolos que recordaban el relato del Éxodo. Pero apenas se filtraron fragmentos al público, los textos desaparecieron misteriosamente de la biblioteca y los académicos involucrados se negaron a dar declaraciones. Fueron destruidos, ocultados o comprados por instituciones interesadas en mantener la narrativa oficial. Algunos creen que estos manuscritos revelaban una conexión directa entre Moisés y América, una migración sagrada que habría alterado toda la cronología del Antiguo Testamento. Lo cierto es que desde entonces nadie ha podido ver los textos originales. Solo quedan copias parciales, imágenes borrosas y testimonios de aquellos que los vieron por un breve instante. Una ventana que se cerró antes de que pudiéramos mirar qué secretos escondían esos pergaminos malditos. Y sobre todo, ¿quién tenía tanto miedo de que el mundo los leyera? 13. Silencio y censura. El arqueólogo que desapareció. En 1933, un joven arqueólogo estadounidense afirmó haber encontrado una serie de túneles subterráneos en el suroeste de Estados Unidos, con muros cubiertos por inscripciones hebreas y símbolos religiosos que no pertenecían a ninguna cultura indígena conocida. Se llamaba Jeremiah Sinclair y desapareció sin dejar rastro. Durante años, Sinclair había recorrido territorios cercanos al Gran Cañón, entrevistando a ancianos de distintas tribus y recolectando fragmentos de leyendas que hablaban de los hombres de la luz que vinieron del otro lado del océano. Según sus diarios, encontró una entrada a una cámara sellada con símbolos que recordaban al Arca de la Alianza y al candelabro de 7 brazos. Envió cartas y fotografías a universidades y museos, pero la respuesta fue el silencio. Poco después, él también enmudeció. Su último telegrama decía simplemente, «Lo encontré», y luego, nada más. Ni su cuerpo, ni su diario, ni sus hallazgos fueron recuperados. Solo quedó un rastro de rumores y una carpeta incompleta en los archivos del Smithsonian, marcada como clasificado durante décadas. ¿Fue víctima de una conspiración o descubrió algo que nunca debió ver? Algunos creen que Jeremiah Sinclair llegó a la prueba definitiva de la presencia mosaica en América y que su silencio fue impuesto, no elegido. El hecho de que nadie haya continuado su búsqueda solo profundiza el misterio. ¿Quién decide qué hallazgos deben olvidarse? ¿Y qué verdades son demasiado peligrosas para ser contadas?
14. El éxodo transoceánico. Teorías de la navegación antigua. Durante mucho tiempo, la idea de que los antiguos pueblos podían cruzar océanos era considerada absurda, pero recientes descubrimientos arqueológicos y análisis náuticos han demostrado que la navegación transoceánica era posible mucho antes de Colón. Los egipcios, contemporáneos de Moisés, ya construían barcos lo suficientemente resistentes como para navegar el Mediterráneo y posiblemente más allá. ¿Por qué no habrían de alcanzar el Atlántico? Si Moisés lideró a un pueblo errante con habilidades técnicas y fe en lo imposible, ¿por qué no imaginarlo surcando mares hacia una nueva tierra prometida? Mapas antiguos, como el de Piri Reis, describen costas con precisión asombrosa, y restos de embarcaciones primitivas han sido hallados en lugares tan lejanos como Brasil y México, en capas geológicas anteriores a la llegada europea. Además, en muchas culturas indígenas existen mitos sobre la llegada de extranjeros por mar, en grandes canoas o embarcaciones con velas, trayendo leyes y conocimientos desconocidos. Fue el éxodo de Moisés más largo de lo que se nos ha contado. ¿Acaso la verdadera tierra prometida no estaba en Canaán, sino más allá del océano? Las pruebas no son concluyentes, pero sí suficientemente sugerentes como para replantear todo lo que creíamos sobre los límites del mundo antiguo. Tal vez Moisés no solo liberó a su pueblo, sino que los guió a un continente nuevo, donde la historia aún duerme bajo la arena y la selva. 15. Tablas de leyes en América del Sur. ¿Casualidad o conexión? En las alturas de los Andes, en territorios que pertenecieron al Imperio Inca y a civilizaciones anteriores, se han encontrado tablas de piedra con inscripciones que aún no han sido descifradas del todo. Lo curioso es que algunas de ellas están organizadas en bloques rectangulares, con símbolos repetitivos, alineados en forma de código legal. Investigadores independientes han comparado estas inscripciones con los 10 mandamientos mosaicos y encontraron paralelismos sorprendentes. Prohibiciones sobre el robo, el incesto, la mentira y mandatos sobre la veneración de una deidad suprema. Todo ello grabado en piedra siglos antes del contacto europeo. En la región de Tiahuanaco, Bolivia, y en ciertas ruinas del norte peruano, se han hallado estructuras con piedras orientadas hacia puntos cardinales sagrados, similares al campamento del tabernáculo hebreo descrito en el Antiguo Testamento. ¿Son estos hallazgos prueba de un contacto directo con viajeros del mundo semítico? ¿O estamos ante el eco de una misma fuente espiritual que se manifestó en distintos continentes? La posibilidad de que Moisés o sus seguidores hayan traído las leyes divinas a América transforma la narrativa bíblica en un viaje global. Y si esas leyes fueron esculpidas también en piedra en este continente, entonces su mensaje trascendió océanos, culturas y milenios. Lo que hoy consideramos coincidencias arqueológicas podría ser en realidad fragmentos dispersos de una historia mucho más antigua y unificada, una historia que empieza con un éxodo y tal vez no ha terminado. 16. El monte Sinaí en México, la montaña del relámpago. En el norte de México, cerca de la Sierra Madre Oriental, existe una montaña sagrada entre los pueblos originarios conocida como la montaña del relámpago. Se le atribuyen leyendas de truenos, columnas de fuego y encuentros con lo divino. Curiosamente, estos relatos recuerdan de forma inquietante los eventos narrados en el Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Los indígenas locales hablan de una época ancestral en que el gran sabio de barba blanca ascendió a la cumbre envuelto en rayos y humo y regresó con nuevas normas que debían ser seguidas por todos. Esta figura, sin nombre claro, aparece también en petroglifos y cantos ceremoniales, vinculada con el trueno, la ley y el fuego. Algunos arqueólogos independientes han sugerido que esta montaña pudo haber sido un centro ceremonial de origen semítico, una suerte de Sinaí americano, donde un líder espiritual instauró una nueva moralidad, la orientación de ciertas estructuras en la zona y la existencia de plataformas rituales fortalecen la hipótesis. Es posible que Moisés, tras dejar Egipto, no solo haya cruzado desiertos, sino también océanos, para erigir un nuevo monte sagrado en tierras americanas. Si esta montaña mexicana guarda la memoria de ese momento fundacional,
entonces no estamos ante una simple leyenda local, sino ante el eco de una historia que cruzó el mar y renació en otro continente. Tal vez el monte Sinaí no fue uno solo, tal vez fue un símbolo que acompañó a Moisés donde quiera que él llevó su fe. 17. El código de Moisés en el ADN nativo. La genética moderna ha abierto puertas impensadas al pasado, y en algunos estudios recientes realizados sobre pueblos indígenas de América del Norte y del Sur, se han detectado marcadores genéticos que no coinciden con los patrones esperados de migración desde Asia. Uno de esos marcadores, en particular, ha generado controversia: la presencia de haplogrupos con similitud a los de poblaciones semíticas antiguas. Investigadores que no temen a las consecuencias académicas han sugerido que estos trazos podrían ser vestigios genéticos de una migración semita antigua. ¿Podría el pueblo liderado por Moisés haber dejado, además de símbolos y leyes, una herencia biológica en América? Ciertas poblaciones nativas presentan además una predisposición genética similar a la de comunidades judías para ciertas enfermedades autoinmunes específicas, como la enfermedad de Crohn o la de Tay-Sachs. Coincidencias que inquietan a los genetistas y alimentan la teoría de un contacto remoto y profundo. A nivel mitológico, algunas tribus consideran que su linaje proviene de hombres del este o de un pueblo que cruzó grandes aguas, relatos que, al unirse con la ciencia, se vuelven aún más provocadores. Si los descendientes de Moisés realmente llegaron a América, su historia está inscrita no solo en templos ni en leyendas, sino en la sangre misma de sus herederos. Un testimonio silencioso que fluye desde hace milenios. El ADN no miente, pero quien lo interpreta a veces teme demasiado a la verdad. 18. Las runas olvidadas del desierto de Utah. En el árido y vasto desierto de Utah, grabadas en piedra roja, existen inscripciones misteriosas que por décadas fueron consideradas simples marcas sin valor. Sin embargo, algunos lingüistas han comenzado a reconocer en ellas caracteres que se asemejan al hebreo antiguo, especialmente a las formas paleo utilizadas antes del exilio babilónico. Estas runas aparecen en cañones remotos y en cuevas inaccesibles, en lugares donde la erosión no ha alcanzado su destrucción completa. Representan símbolos, figuras humanas con báculos, estrellas de 6 puntas y lo que parecen ser fragmentos de textos religiosos. ¿Quién talló estas inscripciones? ¿Y por qué los registros oficiales han evitado estudiarlas seriamente? Una de las teorías más perturbadoras sostiene que fueron hechas por una comunidad migrante que buscaba refugio y que encontró en Utah un lugar propicio para reconstruir su fe. Tal vez eran descendientes de un grupo mosaico que siglos antes cruzó el mar y se estableció en el interior del continente. Los pueblos indígenas locales tienen mitos que hablan de los escribas del fuego, hombres que dejaron señales en piedra para que los hijos del futuro recordaran su origen. Una advertencia, o tal vez una guía. Estas runas olvidadas podrían ser las huellas más antiguas de una presencia hebrea en América, un grito tallado en la roca que la historia ha preferido no escuchar, pero las piedras, como la verdad, no se borran fácilmente. 19. El Mar Rojo y el Río Grande. Paralelos geográficos sorprendentes. El Éxodo es, ante todo, una historia de travesía, de un pueblo guiado por un líder que cruza el Mar Rojo para escapar de la opresión. Pero algunos estudiosos alternativos han empezado a señalar que el relato no solo podría tener un simbolismo universal, sino también un paralelismo geográfico inquietante en América. El Río Grande, que divide hoy Estados Unidos y México, ha sido considerado sagrado por algunas tribus desde tiempos inmemoriales. En épocas de crecida, sus aguas se elevan de forma repentina, creando pasajes efímeros entre márgenes. Y hay relatos indígenas que describen cómo el río se abrió ante la llegada de hombres santos, permitiendo el paso de sus seguidores. Es posible que el Río Grande haya representado para un nuevo pueblo mosaico el mismo papel que el Mar Rojo. Un umbral entre esclavitud y libertad, entre lo viejo y lo nuevo. Además, se han encontrado formaciones geológicas en sus cercanías con marcas lineales que algunos han interpretado como símbolos rituales. ¿Eran señales para recordar un milagro?
o simple erosión natural. La idea de que un evento similar al Éxodo haya tenido eco en otro continente puede parecer descabellada. Pero si Moisés realmente llegó a América, ¿por qué no habría vivido allí una segunda liberación? El Río Grande guarda sus secretos, y tal vez entre sus aguas fluye también una historia que aún no ha sido contada del todo. 20. Los cronistas españoles que oyeron de Moisés. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, quedaron fascinados y aterrados por las leyendas que escuchaban de los pueblos originarios. Algunos cronistas, como Fray Diego Durán o Pedro Cieza de León, registraron relatos sobre un hombre sabio barbado venido del este que había traído leyes y luego desaparecido. Uno de ellos incluso se atrevió a escribir: parecía cosa del Moisés de los hebreos. Estos testimonios fueron descartados por siglos como fantasías de evangelizadores, ansiosos por encontrar paralelos entre las culturas americanas y la Biblia. Pero al ser analizados hoy, adquieren una dimensión completamente distinta. Si distintos pueblos indígenas, separados por miles de kilómetros, hablaban de un personaje con los atributos de Moisés, y los cronistas lo identificaron así sin que existiera una conexión oficial previa, ¿no es eso al menos digno de una nueva mirada? Además, los cronistas relatan que estos pueblos hablaban de leyes estrictas, castigos divinos y de una promesa de regreso, temas que resuenan poderosamente con el legado mosaico. ¿Por qué estos relatos no se enseñan en las escuelas ni se investigan en profundidad? Tal vez porque contradicen todo lo que nos han hecho creer sobre la separación de los mundos antes de 1492. Las crónicas están ahí, escritas en castellano antiguo, guardadas en archivos, esperando a que alguien las lea con ojos nuevos y descubra lo que la historia decidió olvidar. 21. Descendientes del Éxodo en Perú. En las alturas del Perú, entre las comunidades quechuas de Cusco y Puno, existen leyendas ancestrales que hablan de un pueblo venido de tierras lejanas, portador de leyes divinas, sabiduría astronómica y rituales de fuego. Algunas crónicas coloniales registran que estos hombres sabios vinieron del este, cruzando un mar desconocido. Pero lo más desconcertante no es solo el mito, sino ciertos rasgos culturales y lingüísticos de las comunidades andinas que parecen reflejar una antigua conexión con tradiciones semíticas. El uso de mantos ceremoniales divididos en secciones de 10, como si representaran mandamientos, el respeto a una deidad invisible que no debía ser representada, y las prácticas de purificación con agua antes de entrar a templos. Además, en el folclore de algunas zonas se menciona a un líder llamado Moshek o Mosok, cuyo nombre y funciones evocan claramente a Moisés. ¿Coincidencia lingüística o recuerdo ancestral distorsionado? Genéticamente, algunas líneas maternas de estas comunidades presentan rarezas que no encajan del todo con los patrones asiáticos dominantes en América, y ciertos investigadores han sugerido la posibilidad de un pequeño linaje semítico introducido hace más de 2000 años. Es posible que un grupo de seguidores de Moisés haya llegado hasta los Andes, dejando su huella no solo en ruinas, sino en el alma misma de estas culturas. Si la historia oficial no lo acepta, es porque tal verdad implicaría reescribir todo lo que creíamos saber sobre el poblamiento de América. Y tal vez eso es precisamente lo que más se teme. 22. Jeroglíficos en hebreo en las cuevas de los Apalaches. En lo profundo de las montañas Apalaches, al este de los Estados Unidos, existen cuevas ocultas que han sido exploradas por pocos. En sus paredes se encuentran grabados que durante mucho tiempo fueron considerados simples marcas sin sentido, hasta que un lingüista aficionado notó un patrón. Varios de esos símbolos coincidían con el hebreo antiguo. Los grabados incluyen formas que recuerdan a la letra Aleph, Albet y a caracteres usados durante el primer milenio antes de Cristo. Algunos fragmentos parecen formar frases, aunque erosionadas, que al traducirse podrían aludir a la ley y el pacto. ¿Cómo llegaron estas inscripciones a América? ¿Quién las talló? Y sobre todo, ¿por qué nadie habla de ellas en los círculos arqueológicos tradicionales? Hay informes no oficiales que documentan estos hallazgos desde principios del siglo XX,
pero fueron descartados por las instituciones como fraudes sin análisis. Sin embargo, investigaciones modernas con datación por carbono en materiales orgánicos cercanos indican que las cuevas fueron habitadas mucho antes de la llegada europea. Algunas tribus locales aún evitan entrar en ciertas cuevas, diciendo que fueron hechas por los que vinieron del sol naciente. Y entre los ancianos se habla de tablillas enterradas que nunca deben ser removidas. ¿Guardan estas cavernas el eco de una migración sagrada, de un pueblo que cruzó los mares siguiendo a su profeta? Tal vez, en la oscuridad de las montañas, aguarde una verdad escrita en piedra, esperando ser leída con ojos nuevos. 23. El tabernáculo perdido. Una estructura en el Amazonas, en el corazón del Amazonas, donde la selva es tan densa que la historia misma se esconde bajo las hojas. Exploradores han reportado la existencia de una estructura rectangular de proporciones exactas, con características que coinciden sorprendentemente con la descripción del tabernáculo del Éxodo. Según los relatos recogidos por misioneros y etnógrafos en el siglo XIX, algunas tribus del Amazonas hablaban de una casa sagrada, construida por hombres venidos del este, donde se guardaba el fuego de los cielos y donde solo los puros podían entrar. Esta descripción encaja con la función del tabernáculo como el lugar de residencia divina entre los israelitas. La estructura, o lo que queda de ella, está rodeada por símbolos geométricos, canales de purificación y vestigios de columnas de madera petrificada, todo dispuesto según una simetría que refleja intencionalidad y conocimiento arquitectónico avanzado. ¿Quién podría haber construido algo así en medio de la selva? ¿Y por qué su diseño es tan parecido al de una estructura sagrada hebrea descrita hace más de 3000 años? Algunos exploradores incluso han reportado fragmentos de cerámica con inscripciones que recuerdan caracteres semíticos, pero estos objetos desaparecieron en extrañas circunstancias tras ser reportados a las autoridades. Es posible que el tabernáculo haya sido trasladado, reconstruido o replicado en América por un grupo migrante fiel a Moisés. La selva guarda sus secretos, y quizás entre ellos se oculta el vestigio de una fe antigua, preservada entre árboles, lejos del mundo que la quiso olvidar. 24. Ritos de purificación y baños sagrados ancestrales. Uno de los pilares del judaísmo antiguo son los ritos de purificación con agua, conocidos como mikvé. Antes de entrar al templo, después de tocar un cadáver, o tras ciertos eventos, los hebreos debían sumergirse en agua viva. Sorprendentemente, tradiciones muy similares han sido registradas entre tribus americanas desde tiempos inmemoriales. Los mayas, por ejemplo, practicaban rituales de inmersión en cenotes sagrados antes de participar en ceremonias religiosas. Los pueblos andinos tenían baños rituales de piedra, tallados junto a templos, donde los fieles se purificaban con agua helada antes de los sacrificios. En el suroeste de Norteamérica, los Hopi y los Zuni usaban habitaciones subterráneas llamadas kivas, donde el vapor de agua se combinaba con plegarias para lograr la limpieza espiritual. ¿No recuerda esto al uso del agua en el tabernáculo y el templo de Jerusalén? Estas coincidencias podrían ser explicadas por necesidades universales, pero también podrían ser vestigios culturales de una influencia semítica traída por migrantes antiguos. Si un grupo mosaico llegó a América, es natural que haya transmitido no solo leyes, sino también costumbres rituales, especialmente aquellas que marcaban la diferencia entre lo puro y lo impuro. Hoy los arqueólogos miran estos baños con asombro, pero rara vez los conectan con el legado del Levítico. Tal vez, si se atrevieran a mirar más allá de lo establecido, verían que en cada fuente sagrada fluye un río antiguo, que quizás nació en el desierto del Sinaí. 25. Una arca en el lago Titicaca. El lago Titicaca, el más alto del mundo navegable, ha sido centro de mitos y veneración desde tiempos preincaicos. Las culturas que lo rodean creen que allí nació la civilización y que un objeto sagrado cayó del cielo, oculto en sus profundidades. Algunos llaman a este objeto el cofre del trueno, otros la caja del pacto. ¿Podría ser esta una referencia distorsionada al Arca de la Alianza? ¿Y si ese objeto fue traído por viajeros venidos del este como parte de una migración sagrada?
Exploraciones subacuáticas realizadas en el siglo XX identificaron estructuras sumergidas cerca de la Isla del Sol, algunas con formas cúbicas que podrían haber servido como plataforma o altar. Se encontraron también ofrendas, placas de oro y restos de lo que parecía un contenedor ceremonial. Los textos coloniales hablan de sacerdotes que custodiaban un cofre brillante que solo podía ser tocado durante los eclipses, y que quienes se acercaban sin permiso sufrían enfermedades o la muerte. ¿Acaso una tradición oral de los efectos del arca en manos impuras? El paralelismo con la Biblia es inquietante y plantea una pregunta aún más audaz. ¿Y si el arca no fue destruida ni escondida en Jerusalén, sino llevada al Nuevo Mundo como protección divina de un nuevo pacto? El lago Titicaca podría esconder algo más que peces y ruinas. Podría ser el último escondite de un poder que hasta hoy sigue envuelto en misterio. 26. Moisés y Viracocha. ¿El mismo hombre? Las leyendas andinas describen a Viracocha, una figura semidivina que emergió del lago Titicaca para civilizar a los pueblos, enseñarles leyes y moral, y luego desaparecer hacia el mar prometiendo regresar. Lo representaban como un hombre barbado, de piel clara, sabio y compasivo. ¿Te resulta familiar? Para algunos investigadores alternativos, Viracocha podría no ser otro que el Moisés bíblico, reinterpretado en clave andina. La coincidencia en los atributos es asombrosa. Ambos traen normas divinas, son líderes de pueblos errantes, se enfrentan a fuerzas hostiles y desaparecen sin dejar un cuerpo. Además, ambos son recordados como portadores de un fuego sagrado y una palabra que reorganiza a las sociedades. Algunos cronistas españoles ya notaron estas similitudes en el siglo XVI, pero sus notas fueron marginadas por considerarse fantasiosas o heréticas. ¿Cómo aceptar que un personaje del Antiguo Testamento pudiera haber llegado al corazón de Sudamérica siglos antes de Colón? Los templos dedicados a Viracocha muestran estructuras semejantes a altares mosaicos y ciertas inscripciones aún no descifradas. Incluso los rituales asociados con este dios implicaban purificación, sacrificios simbólicos y códigos éticos estrictos. ¿Y si Moisés, tras su desaparición en la Biblia, no desapareció, sino que siguió su misión en otro mundo? Tal vez, Viracocha es simplemente el nombre que le dieron aquellos que lo recibieron en un nuevo continente. El mito, entonces, no sería ficción, sino la forma en que una civilización explicó la llegada de un ser real, que traía consigo un legado de fuego, ley y fe. 27. Tradiciones orales que hablan de plagas y Mar Rojo. En distintas regiones de América, desde las planicies del sur de Estados Unidos hasta las selvas de Centroamérica, existen tradiciones orales que hablan de 10 castigos divinos, de ríos que se tiñeron de rojo, de invasiones de insectos y de cielos que se oscurecieron durante días. Algunos relatos mencionan incluso la apertura de aguas por parte de un hombre santo para salvar a su pueblo. Estos mitos, transmitidos de generación en generación, parecen reflejar, aunque en forma simbólica, los eventos del éxodo bíblico. Es posible que estas historias no sean coincidencia ni invención, sino recuerdos distorsionados de una historia real vivida en otro continente. Entre los pueblos del norte de México, hay leyendas sobre una gran columna de fuego que guiaba a una caravana errante durante años. En los Andes, se habla de un líder que habló con el trueno y transformó las aguas con solo su voz. Para quienes creen que Moisés llegó a América, estas leyendas representan la clave más valiosa, la memoria colectiva de los pueblos, que sobrevive cuando todo lo demás se borra. La tradición oral puede alterar detalles, pero mantiene la esencia. Y en este caso, la esencia es inconfundible. ¿Acaso no fueron los propios hebreos quienes durante siglos contaron sus historias en forma de cantos y relatos antes de escribirlas? Si América guarda mitos que reflejan con tanto detalle las plagas de Egipto y la apertura del Mar Rojo, ¿es porque alguien alguna vez vivió algo parecido aquí? 28. Misteriosos rollos encontrados en las llanuras del sur. En las vastas llanuras del sur de los Estados Unidos, un grupo de granjeros encontró en 1938 lo que parecía ser un conjunto de pergaminos antiguos enterrados en una caja de barro cocido.
Al principio nadie les dio importancia, hasta que un coleccionista notó que los caracteres no pertenecían a ningún idioma indígena conocido. Con el tiempo, lingüistas marginales propusieron que los signos se asemejaban al hebreo antiguo, aunque con algunas variaciones. Los rollos, ahora fragmentados, hablaban de un pacto, de un camino de fuego y de una tierra prometida donde el sol cae más lento. Las autoridades locales incautaron el hallazgo, alegando que era necesario su análisis, pero nunca más se supo de ellos. Los documentos desaparecieron, como si alguien hubiera decidido que su contenido no debía ser conocido. Entre los pobladores aún circulan copias dibujadas de los símbolos originales, y algunos aseguran haber oído a los ancianos contar historias sobre los que llegaron antes, aquellos que hablaban con el cielo y escribían en piel de animal. ¿Podrían estos rollos ser fragmentos de un relato mosaico adaptado al Nuevo Mundo? ¿La última evidencia escrita de una migración espiritual milenaria? Tal vez en algún almacén olvidado, esos pergaminos esperan el día en que se les devuelva su voz y puedan contarnos la historia que la Tierra intentó guardar. 29. Tatuajes hebreos en momias americanas. En ciertas momias halladas en Sudamérica, especialmente en la región de Atacama y en las tumbas de Nazca, se han encontrado marcas en la piel que durante años fueron catalogadas como decoraciones tribales. Pero algunos antropólogos han comenzado a notar algo perturbador. Ciertas de estas marcas se asemejan a caracteres hebreos arcaicos, símbolos como el Aleph, la Shin e incluso formaciones que podrían representar la palabra Adonai han sido identificados por especialistas en epigrafía semítica. Aunque la comunidad académica rechaza estas interpretaciones, las imágenes hablan por sí solas. ¿Cómo llegaron estos símbolos al cuerpo de personas momificadas hace más de 1000 años en América? ¿Fueron simples coincidencias artísticas o la marca de una fe que cruzó el océano? En algunas culturas preincaicas existía la tradición de marcar a los sabios y a los sacerdotes con signos sagrados. Y si esos signos no eran autóctonos, sino heredados de una tradición antigua venida del este, la idea de que existieron tatuajes hebreos en América precolombina pone en jaque todo el modelo de aislamiento cultural del Nuevo Mundo. Si estas marcas son auténticas, entonces alguien llevó consigo la lengua sagrada hasta estas tierras. Y si eso ocurrió, ¿por qué la historia lo oculta? Las momias no mienten, y en su piel podría estar grabada la verdad que tantos han querido enterrar. 30. Las 12 tribus y las tribus originarias. El Antiguo Testamento menciona que el pueblo de Israel se dividía en 12 tribus, cada una con su territorio, símbolos y funciones. Curiosamente, muchas naciones originarias de América también se organizaban en conjuntos de 12 clanes o linajes, cada uno con un animal totémico, una función social y una herencia espiritual. Entre los iroqueses, por ejemplo, existían 12 grandes casas regidas por un consejo que recuerda al Sanedrín. En Mesoamérica, algunas ciudades-estado compartían una estructura de 12 señoríos, con roles específicos en tiempos de paz y guerra. ¿Pura coincidencia? ¿O la sombra de una estructura mosaica transmitida por viajeros lejanos? Además, los nombres de algunos clanes nativos presentan similitudes fonéticas con nombres bíblicos: Danú, Naftul, Yishakar. Aunque no idénticos, son demasiado cercanos para ser ignorados. La forma en que estas tribus entendían el linaje, la herencia, la ley oral y el pacto con fuerzas superiores también se asemeja a las prácticas del antiguo Israel. ¿Y si una de las tribus perdidas cruzó el mar y encontró un hogar en el Nuevo Mundo? Quizás los descendientes de Israel no desaparecieron, solo se transformaron, adaptándose a nuevas tierras, nuevos dioses, pero conservando una estructura que el tiempo no pudo borrar. El eco de las 12 tribus aún resuena entre los pueblos de América. 31. La última profecía de Moisés. Una tierra lejana. Según algunas tradiciones extrabíblicas y textos apócrifos, Moisés no solo entregó la ley, sino que profetizó sobre una tierra lejana que su pueblo alcanzaría después de muchas generaciones. Una tierra de abundancia, rodeada de grandes aguas, donde el pacto sería renovado y la fe restaurada. Estos textos fueron excluidos del canon oficial, considerados como visiones alegóricas o místicas,
Pero ¿y si hablaban de un lugar real? ¿Y si esa tierra lejana era en realidad el continente americano? Algunos estudiosos de la Cábala interpretan ciertos pasajes cifrados del Zohar como alusiones a un continente escondido al occidente del mundo, que solo sería revelado a los herederos verdaderos de la fe mosaica. Una visión profética que parece describir América siglos antes de su descubrimiento oficial. Incluso algunos místicos medievales hablaban de la segunda tierra prometida, donde las tribus perdidas de Israel serían reunidas, lugar que, según sus descripciones, encaja con paisajes de América del Norte y del Sur. Y si Moisés no solo liberó a su pueblo, sino que vislumbró un destino más grande que Canaán, si su última profecía señalaba hacia un nuevo mundo, entonces toda la narrativa del Éxodo adquiere una dimensión global, no solo como una historia de fe, sino como una migración espiritual que aún no ha terminado. Tal vez su visión aún espera cumplirse, en la tierra que siempre estuvo al otro lado del mar. 32. El Vaticano y los documentos ocultos sobre América. Dentro de los archivos secretos del Vaticano, una de las colecciones más inaccesibles del mundo, se dice que existen documentos antiguos que hablan de América antes de Colón. Mapas, cartas, crónicas y manuscritos traídos por exploradores, templarios y misioneros que recogieron relatos de pueblos que hablaban de leyes sagradas traídas por hombres venidos del mar. Algunas filtraciones mencionan un códice en el que se describe a un hombre santo de barbas plateadas, que enseñó el respeto a un Dios único, la limpieza ritual y el descanso sagrado cada 7 días. A pesar de las múltiples solicitudes de acceso a estos textos, la Santa Sede ha mantenido el silencio. ¿Por qué ocultar tales documentos? ¿Qué revelan que no deba saberse? Varios investigadores han intentado reconstruir estas pistas a partir de referencias secundarias, y algunos sostienen que el Vaticano posee pruebas de que Moisés o sus seguidores llegaron a América, pero que divulgarlo implicaría un cataclismo teológico e histórico. Aceptar esa posibilidad significaría reescribir la historia sagrada, cuestionar el monopolio del viejo mundo sobre la narrativa bíblica y abrir la puerta a interpretaciones peligrosas para los dogmas establecidos. Si el Vaticano guarda esos secretos, ¿a quién protege realmente? ¿Al creyente o al poder que dicta qué verdad debe conocerse? En los pasillos ocultos de Roma, tal vez yace el testimonio perdido de un profeta que cruzó el mar, esperando el día en que alguien se atreva a revelar lo que la Biblia no dice. 33. ¿Fue América la verdadera tierra prometida? ¿Y si todo esto no fuera una simple especulación, sino la gran verdad negada? ¿Y si la tierra prometida que Moisés jamás pisó no era Canaán sino América? Los paisajes descritos en ciertos pasajes bíblicos, con grandes ríos, montañas imponentes, tierras fértiles y recursos abundantes, parecen corresponder más a las Américas que al desierto del Medio Oriente. Es posible que la narrativa del Éxodo estuviera destinada a culminar aquí, en este continente aún virgen, donde el pacto pudiera comenzar de nuevo. Algunos textos apócrifos mencionan una tierra más allá del gran mar, destinada a los que guardaran la ley en secreto. Y muchas culturas nativas reconocen a un personaje ancestral que sembró justicia y desapareció prometiendo regresar. ¿Y si el viaje de Moisés no terminó en el Monte Nebo, sino que siguió más allá del horizonte hasta llegar a una tierra que la historia se empeñó en ignorar? Esta hipótesis no es solo geográfica, sino espiritual. América como un segundo comienzo, un nuevo Sinaí, donde los mandamientos antiguos podrían florecer entre nuevas tribus, y donde la fe cruzó océanos sin dejar más que símbolos, mitos y ruinas olvidadas. Tal vez Moisés no condujo a su pueblo al fin del camino, sino al principio de otro aún más grande, uno que comienza en los lugares donde nadie pensó buscar. ¿Fue América la verdadera tierra prometida? La respuesta podría estar más cerca de lo que creemos, o enterrada bajo siglos de silencio. ¿Y si todo lo que nos contaron sobre el pasado fuera solo una parte de la historia? ¿Y si los grandes profetas como Moisés no desaparecieron en el polvo del desierto, sino que cruzaron océanos, sembraron ideas y dejaron sus huellas en tierras que ni siquiera sabíamos que conocían? Durante siglos, la historia oficial
ha levantado muros entre continentes, entre culturas, entre religiones, pero los símbolos, las leyendas, las piedras talladas y las verdades susurradas por los pueblos originarios nos dicen otra cosa, una historia paralela, enterrada, olvidada, o peor aún, silenciada. América pudo haber sido mucho más que un nuevo mundo. Tal vez fue la tierra final del pacto, el escenario donde el legado de Moisés resurgió en otras formas, en otros rostros, en otros nombres. ¿Y si aún está vivo? En la sangre, en los mitos, en las montañas. La Biblia no lo dice, pero tal vez el silencio sea su forma más poderosa de hablar. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, porque aún quedan muchas verdades prohibidas por descubrir. Y recuerda, a veces lo que fue exiliado de los libros sobrevive en las sombras de la memoria. Encerramos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante.